Muy buenas tardes, con ustedes Humberto Saldívar, su electricista cubano de confianza, representando a Salcor. Hoy vamos a comenzar con los motores de capacitores. Los motores de capacitores hay diferentes tipos. Uno es el capacitor de arranque, hay otro que es capacitor de marcha y en otras ocasiones tenemos el capacitor de arranque y capacitor de marcha. Poseen también el inducido con jaula de ardilla, que es donde se produce el inducido a cortocircuito. Entonces tenemos las tapas como el mismo de inducción. Tenemos sus tapas, tenemos que ya conversamos sobre ellas, tiene el rotor, tiene el estator con sus bobinas, tiene el interruptor centrífugo y además de esto trae los capacitores. Tienen mucho más tamaño, mucho más potencia, pueden llegar hasta 10 caballos. Estos motores también trabajan en 110 y en 220. Comenzamos con el capacitor de arranque. Estos motores son muy importantes porque esos motores los tenemos continuamente al lado nuestro. En bombas de agua, en fin, en casi todo lo que se mueve alrededor nuestro son motores con capacitores. Estos motores con capacitores son de inducción también, devanados en ocasiones doble para la marcha y en ocasiones doble también para el arranque. Ellos pueden traer 4 puntas afuera, pueden traer 6 puntas afuera, pueden traer 3 puntas afuera nada más. ¿Por qué? Dependencia de la cantidad de puntas que traigan, uno puede conectarlo en serie o lo puede conectar en paralelo, pero además de eso se le invierte el giro. En ocasiones nada más que traen 3 puntas afuera. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que en dependencia de la punta que tú coloques en el arranque, ya sea a un extremo o al otro, es el sentido de giro del motor. También pueden venir con varias velocidades. Puede ser dada, como explicamos la vez anterior, a través de polos consecuentes y polos alternados. También puede estar dada por cantidad de vueltas en el alambre, como por ejemplo en los ventiladores. Los ventiladores traen este sistema. Continuando con el motor de capacitor de arranque, por ejemplo, se desconecta en cuanto coge el 75% de las revoluciones, pero cuando es de marcha se mantiene. Y en esta ocasión no lleva el interruptor centrífugo. Simplemente tiene un devanado de arranque y un devanado de marcha. Recordamos que cuando tenemos el devanado de arranque conectado, también puede ser que traiga un interruptor centrífugo para desconectar solamente el capacitor de arranque. Ese es en ocasiones que traen los dos capacitores. Entonces deja el capacitor de marcha conectado. En esa ocasión los capacitores se conectan en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque cuando los capacitores son conectados en paralelo, la capacidad se suma. Si lo conectamos en serie, se saca un equivalente y siempre la capacidad va a ser menor que el menor de los capacitores. Sucede lo contrario cuando uno trabaja en resistencias. Las resistencias en serie se suman y en paralelo se mantiene la misma resistencia. ¿Por qué explico esto? Porque cuando ustedes ven el rebobinado y lo colocamos en serie, estamos multiplicando la resistencia. Por eso es que usamos el voltaje más alto. Cuando ponemos las bobinas en paralelo, simplemente llega el mismo voltaje a cada bobina, por eso usamos el voltaje más bajo. Y la corriente en paralelo se divide. Tengo una corriente en una bobina y otra corriente en la otra. Por eso es que las bobinas que están conectadas en paralelo usan la mitad del voltaje, es decir, el voltaje más bajo que aparece en la placa y la corriente mayor. Y cuando lo conectamos en serie, la corriente es la misma en todos los puntos. Por eso se usa el voltaje más alto, que es dividido en cada bobina de ellas, y la corriente es la misma. Ese es el voltaje más alto y la corriente más baja que aparece en la placa. También le puedo decir que el capacitor, su función es cargarse y descargarse. Nosotros trabajamos con corriente alterna. Es una corriente sinusoidal. ¿Qué significa esto? Que la corriente varía con el tiempo. ¿Qué hace el capacitor? Se carga y se descarga. Cuando la cresta va subiendo, él se va cargando. Cuando empieza a disminuir la cresta,
él descarga y ayuda a que el devanado de arranque tenga mucho más potencia en la salida. Por eso es que podemos usarlo en motores de mayor capacidad, porque ayuda más en la salida. Hablando un poquitico más sobre los bovinos de los motores. Todo lo anterior que habíamos explicado con el motor de inducción se aplica aquí también, porque es el mismo motor. La única variedad que tiene es que se le adicionó un capacitor. Entonces aumentamos también la potencia del motor, es decir, ponemos motores más grandes. ¿Qué otra cosa podemos hablarles sobre los motores? Ya hablamos sobre el voltaje, que puede ser 110, que puede ser 220, que pueden ser los dos. También hemos hablado, estos motores son de simple jaula de ardilla, porque también conseguimos, cuando necesitamos un par de arranque mucho más potente para que el motor sea mucho más fuerte en salir y trabajamos en inducción, también se consiguen los motores que son doble jaula de ardilla. Como ya les expliqué anteriormente, las jaulas de ardilla son láminas que están ubicadas en el rotor, las cuales son atravesadas por unas barras de cobre, y en cada extremo de ella van a cortocircuito con unos anillos. Cuando se trata de doble jaula de ardilla, en vez de tener un solo anillo en cada extremo, tiene dos anillos en cada extremo. Estos motores lo que tienen es mucho más potencia a la hora de salir. El resto del sistema funciona igual. Sería muy bueno, pero esperamos por los comentarios de ustedes que podamos profundizar un poco también en la parte del bobinado, para que sepamos contar las ranuras que lleva el motor. Todos estos, eso sí, todos estos son de ranuras cerradas. ¿Qué significa eso? Que la ranura, la entrada del cable es muy estrecha. Ellas tienen una forma que ahorita se la vamos a poner. Le vamos a poner una imagen donde aparezca cómo son las ranuras del núcleo, del estator de este tipo de motores, porque son motores pequeños. Yo creo que por aquí hemos avanzado un poco más. Hoy hablamos sobre los motores con capacitores, que también, vuelvo y repito, recordemos esto, son motores de inducción también, pero mucho más grandes, se fabrican hasta más tamaño y mucho más potente a la hora de salida. Pero seguimos. Dentro de poco hablaremos de otro motor muy importante en la vida diaria, que es el motor serie universal, el que usamos en las licuadoras, en las pulidoras. De ese vamos a hablar también. Bueno, feliz tarde. Gracias. Y recuerden seguirnos en YouTube, en Instagram y en Facebook como Sancor, el electricista cubano, el electricista